Aquí vemos el momento en que se acerca a puerto una de las naves trayendo de regreso al continente a los combatientes argentinos que lucharon por nuestra soberanía en las Islas Malvinas. El sábado pasado, un total de 4.172 efectivos llegó a la sureña ciudad patagónica de Puerto Madryn, transportados por un transatlántico. Ayer, el buque hospital de la Armada Bahía Paraíso amarró también en el puerto de Punta Quillá, ubicado a unos 250 kilómetros, trayendo a bordo a un contingente de soldados. Bueno, mi nombre es Gabriel Aníbal Bruno. Yo durante la guerra de Malvinas fui conscripto. En ese tiempo se hacía la conscripción, pero hay un sorteo a ver en qué fuerzas le iba a tocar a cada uno. A mí me tocó las fuerzas de la Armada. De acá de San Nicolás nos trasladamos hasta Junín. De Junín fuimos a Puerto Belgrano, donde estuvimos 2 meses de instrucción. De ahí fui al Arsenal de Artillerías de Zárate, donde estuve un tiempo hasta una fecha clave que es un 2 de abril. En ese momento era muchísima gente, hay que decirlo como era un quilombo de personas, de cantidad de conscriptos, suboficiales, oficiales, todas esas cosas. Entonces, como yo me dedicaba en el Arsenal de Artillería a ser asistente, me mandaron con otro conscripto a hacer trabajo de asistencia, es decir, manejar una camioneta, buscábamos cosas, traíamos cosas. Hasta que nos sale una comisión a 6 de los que estábamos en Puerto Belgrano hacia el crucero Belgrano. Y acá yo quiero hacer un punto, porque pasa un guardia marina o un oficial muy jovencito y nos pregunta: ¿ustedes qué hacen acá arriba? No, vinimos en comisión para hacer dotación del crucero Belgrano. Y el tipo no me dice: no, si esto ya es un quilombo de gente. Bueno, ya contaron los otros compañeros también cómo estaban los barcos con una dotación de mucha más gente por la operatividad que tenía que tener en ese momento. Y ahí hay un punto de inflexión, creo que en mi vida. Porque si yo hubiese estado en el crucero Belgrano, probablemente no estaría acá contando estas cosas, porque yo no tenía experiencia de navegar, no conoces el barco en un momento difícil, como probablemente ya lo hayan contado mis compañeros. Así que sinceramente a ese hombre que no sé quién es, no conozco el apellido ni nada, le debo prácticamente gran parte de estar acá, aunque parezca mentira. Bueno, de ahí bajamos. Nos vamos otra vez, el grupete nuestro, al cuartel. Quedamos ahí otra vez cada una de nuestras funciones, que no eran las funciones, era estar ahí, bueno, vegetal. Hasta que viene Pablo Amerizo y nos dice: muchachos, hay 6 lugares en el Bahía Paraíso. ¿Qué le parece si nos vamos a meter ahí? Dale, va. Porque ya pensamos que la próxima comisión iba a ser en otro buque. Y bueno, el Bahía Paraíso era un buque muy moderno, era el último que había ingresado a la flota. Y bueno, fuimos a parar al Bahía Paraíso, sin pensar que íbamos a terminar donde terminamos. El barco nuestro, bueno, es designado como buque hospital. Era un buque que decía la campaña antártica, era muy moderno, tenía mucha tecnología. Y es designado entonces como buque hospital. De ahí, de Puerto Belgrano, se hacen algunas reformas y después salimos a navegar, y en Ushuaia, donde se termina de armar, se hacen la sala de operaciones, la sala de una terapia intensiva, una sala común para recuperación de todos los posibles heridos que hubo, obviamente después. Y después, ahí el Ushuaia lo pintamos de blanco, con la Cruz Roja, como correspondía a las condiciones que tiene la Cruz Roja Internacional. Se nos hizo una inspección y, bueno, de ahí empezó nuestro derrotero por Malvinas.
nosotros íbamos con pertrechos, con combustible, generalmente que íbamos cargando en Puerto Madryn o en otros puertos del sur. Llegamos a Malvinas, de noche descargamos todo para que no nos vieran, como era armamentos no, pero sí comida, sí combustible, estas cosas nosotros las podíamos, se llevaban y de hecho iban. Rescatábamos algunos heridos, que al principio fueron casi que no los veíamos, porque eran poquitos. Y lo que a mí más me llamó de todo, lo que más me golpeó fue el rescate del crucero Belgrano. El barco consistía, la maniobra era, la posición la daban los helicópteros o los aviones, el buque llegaba hasta ahí, hasta el lugar, hasta que posicionábamos la balsa. La balsa se tiraban dos hombres rana, la traían, muchas veces la ataban y desde la parte de la superficie se iba trayéndola hasta el borde. Y ahí, bueno, si estaban los que sobrevivían, se subían por una escalera, se le tomaban los datos de filiación, nombre, apellido, y se los llevaba entonces a un lugar donde se le cambiaba la ropa, se pegaban un bañito y se le daba algo de comer. En el caso de que fueran muertos, los conscriptos se lo ataba con una cuerda a la altura de las axilas, se lo izaba, se lo levantaba, se tomaba otra vez los nombres, nosotros llevamos una medallita con el número, entonces ese número era tu identificación dentro del armada. Ahí nosotros tomábamos entonces el número ese, poníamos en la planilla que estaba muerto y después era sacarle la ropa, todo eso en cubierta, lo hacíamos. Le sacábamos la ropa, lo poníamos en una bolsa de nylon blanca enorme, lo cerramos y lo bajábamos por la escotilla del buque hacia la cámara frigorífica, como para mantener el cuerpo viable hasta que se llegara al puerto. En eso tenemos varias cosas para contarles. La primera fue durante la instrucción en Puerto Belgrano, cuando nos estaban esos 2 meses previos a que uno ya después como que se recibe de conscripto, había uno de los tantos conscriptos que estaba ahí, que dormía cerca mío, que se llamaba Sanchi, y nosotros lo habíamos bautizado Pepe Sánchez, por la historieta de D'Artagnan, creo que era. Entonces el Pepe, él estaba preocupado porque los papás eran grandes y los dejaba solos. Entonces, bueno, él me hacía escribir sus cartas para los padres, porque como yo tengo una letra fea, no me van a entender escribir, vos Gaby, que escribí lindo, bueno, yo escribí lindo. Y me acuerdo que siempre, por ahí Pepe, la primera carta, que estaba triste, que estaba angustiado, y le digo, mirá Pepe, los papás están más angustiados y más tristes que nosotros, así que vamos a ponerle que estamos bien, que la estamos pasando, que no es tan complicado como era. Y bueno, y esas fueron las cartas de Pepe, era escribirle una vez a la semana, sentarme con él y bueno, ¿qué le ponen? Le ponemos. Bueno, él se fue a Belgrano, yo me fui al Arsenal de Zárate, y en una de las balsas que se acerca al buque, la primera cabeza que aparece, ¿quién era? La de Pepe Sánchez. Eso fue una alegría muy grande, porque fue tanta desesperación de gritarle Pepe, está veniendo. Y bueno, y él me veía y no entendía nada, pobrecito, bueno, hasta que llegó a la cubierta y bueno, ahí nos dimos un abrazo muy grande. Obviamente que Pepe después ligó las mejores manzanas, frutas, comida, todo lo que teníamos. Yo no fumaba, pero cigarrillos para Pepe siempre tuvo. Y después cuando Pepe cae al Arsenal de Zárate, le decía a todos que lo había salvado Gabriel. A mí me salvó Gabriel. Son esos lazos que es increíble cómo en tan poco tiempo uno logra afianzar amistades y confianza en personas totalmente desconocidas. Pero lo fuerte que es eso, que creo que viene del hecho de pasar situaciones angustiantes, situaciones límites del ser humano. Creo que en ese momento donde uno trata de relacionarse y de hacer este tipo de relaciones, tanto para la otra persona como para uno mismo, como para poder afrontar. Y después las otras, que es un poco más triste, es que cuando estábamos bajando a uno de los chicos muertos por la escotilla para que vaya a la cámara frigorífica, la bolsa se cae y como que el cadáver con la cabeza para adelante empieza a golpear con las escaleras.
Y entonces de abajo nos gritaban: che, pero tú no ves que se está golpeando. Y el que estaba al lado mío se asoma y le dice: está muerto. Ahí uno, después con los años, entra a pensar en ese momento de querer ayudar hasta el último momento a ese pibe de 18 años. Tenía mi edad. Entonces uno los veía y pensaba en la vida que se truncó, y sobre todo en el papá y en la mamá, que era difícil, lo difícil que iba a ser para esa gente tenerlo. Y bueno, uno los quería cuidar hasta el último momento, que dentro de todo la pudiera estar mejor de lo que podía haber estado en una balsa. En las primeras horas de esta mañana, otro contingente de unos 2.000 combatientes argentinos llegó a la zona de Puerto Madryn, esta vez a bordo de otro buque. En todos los casos, el pueblo argentino se volcó a las calles para recibir a sus héroes. En todos los momentos, un grito fuerte de ¡Viva la patria! Fue el primer grito que estos jóvenes soldados escucharon al regresar después de la batalla. El problema era que si no se llenaba la balsa, con el frío que hacía, por la hipotermia, se moría. Las balsas que se venían los chicos muertos, donde había 5 o 6, se morían, porque no había forma, porque encima durante la noche posterior al hundimiento del verano hubo una tormenta terrible, que eran las olas, pasaban frío, bueno, se les inundaba la barca, la balsa, había que andar sacando el agua, inclusive el tema de calentamiento no solamente era físico, sino con los excrementos, parezca mentira, por ahí era la forma también de calentar el ambiente, de calentar el agua que estaba dentro de él para que no se congelara. Igual, bueno, teníamos muchísimas patologías de gente con las manos averiadas y los pies también. Pero los que iban solos se morían todos. En una de estas balsas, cuando era así, se la reventaba, se la cortaba para que se hundiera y ya no tiraba. Y había un muchacho, también de mi edad, que había quedado sobre el borde de la balsa, y la balsa, con el movimiento del oleaje, la cabeza le entraba al agua, le salía, le entraba al agua, le salía. Rubiecito, como estaba yo en esa época, ojo celeste, yo tengo ojos verdes, y fue ver una fotografía mía en ese momento, ahí fue un golpe bastante, porque yo me acuerdo que de haberme quedado, no sé, 3 minutos mirando esa escena, y me veía a mí, realmente me veía a mí. Y cuando pasan los años, se fue, lo vas sintiendo más, inclusive, obviamente que yo después me puse a estudiar, y ese sueño, y soñaba la cabeza que entraba y salía del agua, fue un sueño recurrente por un par de años. La fobia de estar durmiendo y pensar que se me llenaba los pies de agua, y prender la luz y era la frazada, y seguía esa sensación. Tuve una fobia bastante compleja para superarlo. Muchas veces nos alineamos con el buque hospital inglés, se ponían a ciertas distancias, y con helicópteros ellos nos mandaban heridos argentinos que rescataban ellos, los llevaban a su hospital, los atendían y nos mandaban a nosotros para que los lleváramos a tierra. Con las enfermeras de la Cruz Roja, que no saben lo bien que los cuidaban, cómo los tenían, cómo los acariciaban, cómo los contenían todo, ellas todas vestiditas, unas pinturitas, ¿no? Y después otra que también, eso que me llamó mucho la atención, viene uno con un pie como si fuera de un elefante, enorme, así, y un agujero que va directo al empeine, ¿viste? Entonces lo mirábamos ahí, y ¿cómo fue que te hirieron
a ese tiro, porque un tiro raro, por ahí voy en el hombro. Dice, no, yo me pegué un tiro yo. ¿Cómo le dice? No, me pegué un tiro yo porque yo ya no aguantaba más, quería salir, me quería ir. Entonces, creo que ahí también entra el factor tan psicológico e importante de cómo la autoflagelación, porque ese pie yo calculo que se lo tiene que haber cortado porque no había más, pero de salir de ese infierno, se hacía lo que se podía o hasta la propia autolesión para salir de ese infierno. Y eso es lo que hay que ver en este tema de la guerra de Malvinas, de todo lo que ha pasado. Eso, ir a la guerra es ir a un infierno. Nosotros vemos las películas y bien, yo ahora estoy viendo Combate y el Sargento Santos, pero ir en una película es ir a un infierno. Mental y físico también, no solamente eso. Y muchos de estos pibes salían de esa forma, de ese infierno, no tenían aguante. No tenía aguante. Yo creo que nadie tiene aguante para estar en esa situación y era por demás de entendible, y no es que hayan sido unos cobardes. Las situaciones te superan y uno los trata de salirse con la forma que puede. Llegó el tema de la rendición, fuimos 3 veces más con las islas ya rendidas, estaba lleno de, obviamente, la parafernalia inglesa de combate, y ahí trajimos los prisioneros. Generalmente fueron tratados correctamente. El inglés es un tipo que durante la batalla es muy cruel y es despiadado, pero una vez que termina la batalla es bastante respetuoso del combatiente enemigo. Inclusive ahora también tenemos gente que ha ido de Inglaterra y ha sido casi recibido mejor que lo que estamos acá. Habrá contado ya de cómo estaban ellos y cómo lo reciben allá a ellos. Obviamente que es un pueblo que está acostumbrado a pelear desde que salieron de como nación y están acostumbrados y respeta mucho al enemigo que ha sido valiente y que ha sido un buen enemigo por esa condición de guerrero innato que llevan ellos. Y sí, eso tenían de todo, o sea, era ver las cosas inglesas, eran terribles, ver todo el armamento que tenían, todas las cosas que pasaban. Alegría en quienes esperaban al ver retornar a estos hombres, tranquilidad y una sonrisa en quienes llegaban, el reencuentro tan esperado y la renovada esperanza de todo un pueblo. Se luchó con heroísmo ante un enemigo superior numéricamente y con armamento de tecnología avanzadísima. Por eso, la población recibió a estos héroes con orgullo y alegría, saludándolos a su paso, alzando las manos en reconocimiento a sus muchachos. Los soldados están de regreso en su hogar. La patria los ha recibido así, con orgullo. El reencuentro con los seres queridos y el calor de todo un pueblo que les agradece el sacrificio y les agradece la profesionalidad. No, volver fue muy triste. Creo que fue el momento más triste que tiene la guerra, porque cuando uno está en ese momento de la batalla, uno está con un rol de combate, como se dice en el término de los buques, pero cuando se termina todo eso empieza a ver toda una realidad personal y extrapersonal. Y nosotros volvimos a las 2 de la mañana en el buque. Lo desembarcamos donde estábamos siempre. Yo le digo estacionado, pero no sé qué estacionado. Amarrados. No tengo tanto vocabulario naval. Y nos dieron la licencia para ir a nuestros destinos. El capitán nos dijo de que por favor lo único que nos dijeron que tuviéramos cuidado con lo que decíamos, con lo que habláramos. Estaban los oficiales, es decir, las esposas de los oficiales, los otros oficiales también, y nosotros bajamos por la rampa y nos fuimos hasta el cuartel general, nos dieron de comer. Al otro día un tren, yo fui a Zárate. En Zárate tuvo también una cosa que voy a decir,
Yo llegué un martes a Zárate y a mí me dieron la autorización para salir del cuartel de Zárate el viernes junto con los otros compañeros. Es decir, que no podía explicar cómo decir, bueno, está bien, bueno, andate a tu casa y ya está. No, yo estuve ahí 3 días hablando, todo, bueno. Recibí lo de los conscriptos, era terrible, inclusive con muchachos que uno lo conocía, pero no era un trato, bueno, de venir a abrazarte, de venir a felicitarte, todo, bueno, todo ese tipo de cosas. Y después salí el viernes, llegué en el tren a las 2 de la tarde, no me acuerdo bien qué día fue, pero sí que hacía frío, no había nadie, era a las 2 de la tarde, un día muy frío, mucha neblina, así, muy frío. Así que seguir caminando solo hasta casa, en el trayecto, no me voy a poner a llorar, en el trayecto sale, de la vuelta de casa sale el bicho Rakocevic, que yo la cuento siempre, porque el bicho, yo vengo caminando, viste, obviamente, ¿no? Con toda la parafernalia de la cabeza estallándote a cada rato. Y el bicho dice, Gaby, era un compañero mío de la secundaria, que teníamos muy buena onda, siempre nos queremos mucho con el bicho. ¿Y qué hace? ¿Cómo anda? Y abrazo y beso, ¿y qué hace? ¿Y cómo te fue? ¿Qué contaba? ¿Qué sé yo? ¿Y vos cuánto hace que no ves a tu papá? Y hace como 3 meses, le digo, ¿y qué hace acá hablando conmigo, pelotudo? Anda. Bueno, ahí también es un tema importante. Cuando uno doy la vuelta por Juan B. Justo para llegar a Don Bosco, una sensación que sentí era, estaba la casa, estaban las luces, estaban las casas de los vecinos, pero era todo diferente. Con el tiempo te das cuenta que el diferente era yo, no era la cosa que estaba dando vuelta ahí. Y me costó meterme ahí, era como una cosa de querer entrar a otra dimensión, una cosa así. Así que entré y la primera que me recibe a mí, obviamente era una perrita, Queen que teníamos, y estaba en casa y mi viejo estaba durmiendo la siesta. Y como no saber qué decir, estaba ahí con mi bolsito y mirando todo, y miraba las cosas, y era mi casa, pero no era mi casa, era estar en algo extraño, hasta que lo primero que me salió fue, che, no hay nadie que venga a saludar al combatiente que volvió de la guerra, de Malvinas. Bueno, aquellos se pusieron a gritar, obviamente mucho llanto, mucha alegría también. Y eso me acuerdo mucho el abrazo que me dio Edgardo Nardone, un primo que yo lo quiero como si fuera mi hermano, mucho más casi que mi hermano. Y yo creo que habremos estado llorando y abrazando 10, 15, 20 minutos. Recuerdo muy bien que encima después de la guerra, a mí me agarra hepatitis. En esa época te hacían estar un mes en la cama, a dieta, no podías moverte, te imaginas. Bueno. Y vino un tío de mi mamá, italiano, que había estado en la Segunda Guerra Mundial. Y se me sentó ahí y empezamos a hablar de la guerra. Él me contaba lo suyo, yo le contaba lo mío, él me contaba todo. Hablamos todo como 1 hora y cuarto. Cuando se va, mi mamá me dice, mira, qué suerte que habló con vos de la guerra, porque con nosotros no nos dice nada. Entonces el tío que venía caminando a la ancha se para, se da vuelta y le dice, el que estuvo en una guerra nunca habla de la guerra. Y se fue. Y eso, bueno, ella después viene y me cuenta todo esto, digo, y es verdad, qué sé yo, uno no sabe si es por olvidarse, que no te va a olvidar nunca, por guardarlo, que lo vas a tener siempre, pero a mí me costó muchísimo. Recién cuando hicimos una terapia de psicología con las psicólogas, y me di cuenta de que va a ser una cosa que la voy a tener que llevar hasta el último día de mi vida y que me tengo que acostumbrar a hacer. Y estas cosas nos hacen muy bien a nosotros, es decir, hablarle a toda la audiencia que tenga esto, nos saca un peso de encima y nos hace muy bien. Porque hablamos todos, el que tiene mucho para decir, el que tiene poco para decir, el que le pasaron muchas cosas, al que no le pasó poquito, pero cada cosa suma muchísimo a la situación. Hablaron los papás de los chicos muertos, que eso es importante porque ellos son los verdaderos, para mí,
yo siempre lo sostuve, ellos son los verdaderos héroes, porque yo llegué, volví, está ahí, con la cabeza volada, pero me rehice, estudié, me especialicé, tuve familia, tengo hijos, voy a la cancha, todo. Pero a esos papás, ese es el verdadero héroe, porque a eso le quedó una silla vacía para Navidad, una silla vacía para Año Nuevo, un cumpleaños menos para festejar, y la caricia de un hijo que es algo impagable. Excuse me, sir. What do you think about the situation? ¿Qué piensa de la situación? I think it's a complete mess. Pienso que es un desastre. Why? Well, it's completely upset our lives. Ha transformado las vidas completamente. We are old people. Somos gente anciana. We've lived in a peaceful all our lives, and we hope Vivido pacíficamente todas nuestras vidas. we hope to finish our lives. Teníamos la esperanza de terminar nuestras vidas Finish our lives the way de la misma manera. Do you think that will change? ¿Piensa que eso cambiará? I'm quite sure it. Sí, absolutamente seguro. ¿Por qué? Why? Well, it's a different way of life. Or Una diferente manera de vida. Thank you very much, sir. Bueno, Malvinas sí representa una historia muy importante en mi vida, para bien y para mal. Siempre quedan cosas, siempre queda. La psicóloga nos dijo que muchas veces nosotros tenemos el tema de no haber podido hacer más por los compañeros muertos. Y eso es verdad. Me parece que ahí dio justo. En ese momento que estábamos en el grupo coincidimos todos y queda como esa sensación de que no se los olvide. El tema cae, los chicos caídos, que no se los olvide, que no pase como la guerra de Paraguay, que quedó la casa de abogado y nada más. La idea es que se siga recordándolos, que se sigan con sus nombres, su apellido, con todo lo que dieron, que es dar la vida por la patria, por este suelo. Y me parece que esa es la lucha que tenemos que quiero encarar yo. Y creo que con el grupo del Centro Veterano lo estamos tratando de llevar a cabo, que no se pierda esa historia tan rica, tan importante y que sirva de ejemplo para las generaciones, que es también lo que nosotros queremos.